no esas clases de mentiras. Una mamá mitómana, pero así surrealista. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, me hacían mucho bullying, porque yo no tenía el ombligo normal, pues, tenía el ombligo para afuera, de verdad, así como un botoncito. Era una hernia umbilical, ¿no? Entonces era como un botoncito de autodestrucción. Así, ¿no? Y pues obviamente yo veía que el resto de niños tenían el ombligo pues adentro, ¿no? Como una persona normal. Y yo cometí el error de preguntarle a mi mamá, ¿no? Sí. Mamá, ¿por qué yo tengo el ombligo así? Mi mamá me contó la siguiente historia, que a mí me parece sencillamente maravillosa, y yo la conté en el colegio, y las mamás de mis amigos decían, no se junte con ese niño. Porque mi mamá resulta que vivía en un pueblo que se llama Cartagena del Chairá, en el Caquetá, ¿no? ¿No lo ubican? Sí, donde estallan los cilindros. La del niño, ¿no? Lugar bonito. En Cartagena del Chairá, en el Caquetá, es un pueblo casi caserío, digámoslo. Y más en los tiempos cuando mi mamá vivía allá. Mi mamá vivía en una casa con toda la familia de mi papá. Me dijo, esa noche, hijo, estábamos todos en la sala alumbrada por velas, porque en Cartagena del Chairá pues no había en ese tiempo luz eléctrica. Estaban ahí alumbradas por velas. Su papá, que era músico, estaba tocando la guitarra y cantando, y mi mamá siempre me decía, usted heredó la voz de su papá, y no. Dos opciones, o no la heredé, o no era mi papá, una de las dos. Estaba ahí tocando la guitarra, cantando, y de repente se oyó una risa así como de una bruja, así como la de la televisión. ¡Ah! Esa sí la heredé, esa sí. Como se pueden dar cuenta de la fecha. Esa sí la heredé. Se escuchó y de repente un viento apagó las velas. Y entonces su abuelo, que era una persona muy sabia, un viejo así de pueblo que sabía cómo hacer las cosas, me subió a un camarote, porque en esa habitación donde vivían todos había un camarote, ¿no? Porque tenían que apilarse, los pobres se apilan para ver. Y entonces me subió a la parte de arriba del camarote y me puso un rosario, así que llegaba justo al tecito de mi ombligo de embarazada, ¿no? La crucecita. Y de repente comenzó a hundirse el techo, así. Era el techo de Ternil, pero se hundía, así como si fuera de plástico, así. Y se seguía escuchando la voz, la risa, pues. ¡Ah! Y mi mamá pues la ponen arriba, ¿no? Donde se hunde el techo, pues la gente sabia de pueblo, ¿no? Así. Me dice, y su abuelo, que era un tipo entendido de pueblo, que sabe hacer las cosas, pues cogió un ají, tenía por ahí, y un alfiler que siempre cargaba, pues porque era el tipo de pueblo, y comenzó a picar el ají, y de repente esa cosa que estaba arriba cayó al piso, y comenzó a sentirse así unos piquetes. Mientras picaba el ají. Fue tanto así el dolor que sintió esa cosa que era como una mezcla entre pavo y humana, así horrible. Comenzó a aletear así torpemente, ¿no? Como una gallina, una mezcla de maestro extraño. Así tal, hasta que abrió así las alas mucho y comenzó a alzar vuelo y se fue, se perdió el aire. A la mañana siguiente me levanté con unos morados, pero también así como tapones, así como chupos, ¿no? Y uno justo en el ombligo, ahí donde no llegaba el rosario, ¿no? Y por eso es que como la bruja chupó, usted tiene el ombligo para afuera.